Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a estar instalando todo el sistema de frenos, ya con muchas ganas de salir a pegar una probadita, una vueltita en el 147. Hoy tengo que restaurar los calipers. Vamos a hacer una buena limpieza, quizás lo esté pintando, pero bueno, de color negro nomás, porque los calipers en el auto no lucen por las llantas que yo tengo. Me gustan esas llantas, voy a usar esas llantas con la tacita, me encanta cómo quedan. Y bueno, en ese caso los calipers no lucen, así que vamos a estar pintándolos de negro nomás. Aquí están los flexibles viejos, esto lo vamos a comprar nuevo, pero tengo que sacar aquí los soportecitos. Y aquí están las pastillas. Comencemos a trabajar. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. On we'll go. Listo, ahí ya logré desarmar todas las piezas de los calipers, a excepción de este pistoncito que no lo pude sacar. Estuve metiendo aire comprimido y ahí salió, pero este no pude sacarlo, así que como tengo que ir a comprar el fuelle este de goma, o no sé si viene el fuelle con el pistón y todo, iré a la casa de rectificado de freno para comprar el fuelle nuevo este. Voy a llevar este para ver si es que ellos me lo pueden desarmar. Llevo todo el conjunto y que ellos me digan si están bien estos dos componentes. De paso voy a comprar también ya los flexibles, el líquido de freno también. Acabo de salir de la casa de rectificadora de frenos. Lo que ellos hacen es colocarlo en un ácido para que se afloje. Así que de paso ya le dejé también el otro. Van a corroborar de que el cilindro de las mordazas y que los pistones estén todo bien, que no estén desgastados, nada. Y de paso ya me van a entregar todo el conjunto armadito con las piezas de restauración, todo armado, así que para ya montarlo en el Fiat. Va a quedar ahí unos días y voy a pasar a buscarlos ya cuando estén todos armados. Listo, muy bien, ahí ya tenemos todas estas piezas completamente limpitas. Ahí las estuve pasando con el esmeril, así que ya le sacamos toda la mugre que tenía. Vamos a pasar a desengrasarlas para aplicarle un poco de pintura. Y por aquí ya tengo las mordazas de freno, miren, ya están
limpitas también, y por supuesto todas reparadas. Le pusieron el fuelle nuevo y se controló de que el pistón y el cilindro de la mordaza estén bien, así que esto ya está también. Vamos a proceder a pintar estas cosas de color negro nomás, como les había comentado. No me interesa que luzcan los calipers, y para eso vamos a estar usando este pintura en aerosol negro satinado, pero este es para alta temperatura. Después de haber ido por Pinturas Misioneras para comprar este producto, vamos a estar desengrasando y limpiando bien con thinner también. Esto lo compré en Pinturas Misioneras, de la sucursal de acá de Oberá. La empresa cuenta con sucursales en Posadas y en El Dorado, aquí de la provincia de Misiones. También trabajan con envíos a toda la provincia de Misiones y responden a cualquier consulta sobre asesoramiento técnico, para algún tipo de aplicación o algo así. Les voy a estar dejando los contactos de Pinturas Misioneras aquí en pantalla, y bueno, abajo en la descripción también les voy a estar dejando el Instagram para que se comuniquen con ellos por cualquier consulta. Vamos a proceder entonces a desengrasar todo con thinner. Vamos a limpiar bien las piezas y vamos a pasar a pintarlas. Listo, ya están completamente pintaditas y bien secas los calipers. Aquí están las mordazas, los porta pastillas, estos soportes que son para sujetar los flexibles. Estuve empapelando, por supuesto, aquí las roscas y estas pistas donde deslizan las chavetitas, y lo papelé ahí, y aquí entonces en esto empapelé esta parte también. Así que ya está todo listo para ponerme a armar. Aquí tenemos los flexibles nuevos y aquí están las pastillas nuevas que vamos a estar colocándole pastillas nuevas. Aquí tengo el líquido de frenos, así que vamos a estar utilizando el líquido de frenos tipo 3. Me voy a poner entonces a ensamblar los calipers para poder instalarlos en el auto. But is it strange is the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack it.
Motherfucker like me handles a bit like a jack. Strap it on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't backing on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. And on the next flight, thinking I might have to steal some. This be shit'll make a nigga wanna kill me. Gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, great shot, gotta eat, step it on my feet, spread love, think it sweet, Muy bien, ya están instalados los calipers de ambos lados. Ya los fijé a la masa. Aquí, por aquí atrás van 2 tornillos, los cuales los compré nuevos. Ya instalé el flexible, está bien apretado. También instalamos el flexible con la línea de freno que viene de la bomba. Y fijé el flexible acá con el soporte este, que para eso, bueno, tuve que volver a sacar los tornillos del amortiguador. Puse tornillos nuevos. Allá el tornillo del brazo de la rótula, que es nuevo también. Y aquí el de los de la barra estabilizadora también ya le puse todos los tornillos nuevos. Y por este lado lo mismo, ya está todo instalado bien. El caliper fijo en la masa, está puesto el flexible en su soporte y conectado a la línea de freno. Por aquí atrás, la rueda trasera derecha, también ya está instalado el flexible. Y en la rueda izquierda trasera también. Así que voy a pasar ahora a llenar la bomba de frenos con líquido. Y voy a empezar a purgar todo el sistema ya para comprobar de que funcionen bien los frenos. Muy bien, ahí ya llené el recipiente con líquido de frenos y lo que hice ahora fue dejar todos los purgadores en todas las ruedas abiertos para dejar que el propio líquido de freno vaya desplazando todo el aire que hay en el circuito. Es decir, ya está goteando, así que ahora cerramos el purgador. Y el líquido de frenos que se va desplazando por las cañerías va empujando el aire y lo va sacando hacia afuera. Por eso es que dejo la tapa del recipiente abierto para que la propia presión atmosférica sea quien ayude a que el líquido de freno circule por las cañerías. Así que bueno, en las dos de adelante ya llegó. Ahí empieza a gotear, así que bueno, líquido de freno ya llegó hasta los 2 calipers de adelante. Faltaría entonces que llegue a esta rueda trasera y a la del otro lado. Ya arrancamos con el proceso de purga de rueda por rueda. Muy bien, voy a arrancar entonces a purgar la rueda trasera derecha, que es la que tiene la línea más larga. Ya le coloqué la butaca al auto. Ahí ya le coloqué el asiento, así lo que voy a hacer es pedirle ayuda a mi abuela para que me venga a bombear el freno mientras yo abro y cierro la válvula de purga. Así que vamos a llamarle. Abuelita, ¿estás muy ocupada? No. ¿Me querés ayudar un ratito? Sí, cómo no. Yo necesito que vos te subas acá adentro y me oficies el freno.
varias veces, ahora yo te voy a ir avisando. ¿Cuál es el freno? Ahí el pedal que está allá a la derecha. ¿Este? Sí, ese. Ahí, Ese. ajá. Yo te voy a ir diciendo que vos vayas pisando así muchas veces y después te digo que lo mantengas apretado un ratito. Ahí yo te voy a ir dando las instrucciones, ¿sí? Este, ¿cómo es? De atrás no se puede bajar un poquito. ¿Quieres bajarlo un poco? ¿Te molesta? No, ahí lo subiste. Ahí, Ahí. ahí Bueno. está. Ahí está, entonces yo te voy a ir... Ajá, ese. Sí. Voy pisando. Y sale muchas veces, pisá y afloja, pisá y afloja. Ahora mantener apretado. Eso. Ahora me voy a ir a otra rueda. Pisale y afloja, pisá y afloja, pisá y afloja. Ahora mantener apretado. Ahí está. Pisá y afloja, pisá y afloja. Mantener apretado ahí. Otra vez pisá y afloja, pisá y afloja. Está más duro ahora. Sí, mejor. Listo, ahora mantener apretado. Muy bien. Ya está, abuela. Excelente, asistente, muchas gracias. Muy bien. Gracias, abuela. Listo, ya terminé de colocarle las ruedas al auto, además le terminé de agregar ahí las dos tuercas más que le faltaban a todas porque tenía solamente dos. Y bueno, ya tenemos el motor puesto en el auto, tenemos la conexión de la transmisión, es decir, desde la caja a las ruedas, así que tenemos tracción. Y ya conectamos la palanca de cambio a la caja, puse la butaca porque la necesitaba para que mi abuela me ayude a purgar los frenos. Como vieron también ya le coloqué el capó, bueno eso porque tenía ganas de colocarlo nomás. También ya le instalé el volante, pero bueno eso fue para más o menos poder alinearlo un poco al auto. Lo que hice fue medir la distancia que hay entre la parte delante y la parte trasera de las ruedas. Una cinta métrica hasta que me dio la distancia más o menos la misma y quedó más o menos alineado. Ya tengo todas las ruedas puestas y lo último que hicimos ahora que fue instalarle los frenos, así que ustedes están pensando lo mismo que yo. Me falta instalar el acelerador, así que bueno, voy a tener que dejar el video por acá, no vamos a poder salir a dar una vuelta. In your face. Mentira, gente, parece que vamos a poder salir a probar el auto porque yo creí que me iba a tener que fabricar el soporte aquí para el cable del acelerador porque yo no había instalado esta chapa que es la que cubre aquí del múltiple escape, y como yo no había colocado eso creí que tenía que fabricarme el soporte para el acelerador porque creí que esa chapa iba sujeta con los mismos tornillos del múltiple y por lo que vi no es así. Va aquí con dos tornillos que bueno, no pude colocárselos bien porque me tocaba ahí una abrazadera ahí y la otra por allá, así que le coloqué solamente uno. Total, va a cumplir la función que yo necesito ahora, que es que me sujete por ahora nomás el cable del acelerador. Después me voy a estar fabricando un soportecito mejor y vamos a sacar esta chapa. Ahí ya está dentro puesto el acelerador, así que ahora sí voy a salir a dar una vuelta. Vamos a dar unas vueltitas tranqui nomás, no tengo que dejar que se caliente mucho el motor porque bueno, no tengo el electroventilador. Podría conectarlo y hacer una tecla para hacerlo girar, pero bueno, eso me va a chupar toda la batería porque no tengo conectado el alternador. Así que una vueltita tranqui nomás, yo necesito salir a dar... Necesito que el auto ruede por unos pocos metros por lo menos, es lo único que necesito.
Bueno gente, ya le hice unos pocos metros. El embrague está acá arriba recontra incómodo para desembragar. Pero bueno, funciona todo bien. Los frenos hay que terminar de purgar un poquito mejor, me parece que está un poco bajo. Y bueno, estoy recontra emocionado, así que no puedo ni hablar. Le voy a hacer unas tomas ahora del auto y ya lo llevamos para la casa. Y a dar la vuelta por la avenida y lo guardamos. Cast me far away. Play these little games. Acting all okay. Today. Cast me far away. Bueno gente, ya acabo de volver. Le pegué una vuelta acá por la avenida nomás y ahí está. Una tremenda emoción, o sea, ya lo saqué a andar. Después de 1 año y medio casi. Por supuesto que faltan retocar un montón de cosas, la posición del embrague, el acelerador, carburarlo bien, o sea, el auto regula solo, pero no sé si estará consumiendo mucho, poco, no sé. Pero son detalles nomás, o sea, ahora hay que ir armando el auto e ir corrigiendo cada uno de los detalles, pero estoy recontra emocionado. Bueno, espero que les haya gustado este video, gente. Ya salió el 147 a pegar su primera vuelta. Como les dije, no es la vuelta oficial. Llegué a poner hasta cuarta nomás y así con el motor a muy bajas vueltas. No quería que levante mucha temperatura, aparte está en asentamiento el motor. Bueno, la verdad no sé más que decirle, estoy recontra contento. Muchas gracias a todos los que me han apoyado hasta este punto y espero que sigamos creciendo en el canal. Así que si sos uno de los que están mirando este video y aún no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Podés pasar a mirar todos los videos que tengo. Si te gustó el video, dale un like, déjame algún comentario, cualquier cosa, no importa. Yo estoy recontra contento, nada me va a cambiar el ánimo. Nos vemos la próxima, gente. Chau, chau.